Hola con todos y todas, soy Juan Carlos Pulido de La Colmena. La pandemia del coronavirus está generando una crisis social y económica nunca antes vista por la humanidad. Es por eso que los gobiernos del mundo están tomando medidas para enfrentar esta crisis. Pero la preocupación que muchos tenemos es que el peso gigantesco de esta crisis recaiga sobre la espalda de los más débiles, que son las y los trabajadores. Es por eso la necesidad urgente de adoptar medidas claras que protejan los derechos de nuestra clase trabajadora. Para conversar sobre estos temas nos acompaña Carla Varas. Ella es una abogada chilena, doctora cum laude de la Universidad de Salamanca, con un máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesora de Derecho Laboral en la Universidad Católica del Valparaíso, en nuestra hermana República de Chile. El objetivo de esta entrevista es que sirva como una caja de herramientas para la defensa de los derechos laborales en tiempos de esta dura pandemia que azota a nuestros pueblos y muy particularmente al pueblo ecuatoriano y al pueblo de Guayaquil. En ese sentido, muchísimas gracias, Carla, por aceptar nuestra invitación y bienvenida a La Colmena. Hola Juan Carlos, gracias a ustedes por la labor que hacen. Estamos en tiempos difíciles y como tú bien dices, lamentablemente quienes están pagando esta crisis son los más débiles, los vulnerables, los más desprotegidos. Así es, Carla, encantado de tenerte en La Colmena. Para empezar, quiero empezar con unas palabras que el Papa Francisco ha pronunciado en una reciente entrevista que le hizo a un medio de comunicación español. El Papa Francisco textualmente dijo: el sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. No es momento para despedir gente, es momento para acoger a la gente y hacer sentir que existe una sociedad solidaria. Este video recientemente fue compartido por un tuit del presidente argentino, Alberto Fernández, quien dijo textualmente lo siguiente: como dije en el G20, nadie se salva solo hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló el Papa Francisco. Ahora les digo yo que no los dejaré que lo hagan. En ese sentido, en tu opinión, Carla, ¿qué tan importante resulta que nuestros gobernantes transmitan mensajes con esta firmeza en las sociedades latinoamericanas? Bueno, yo sé que quizás para muchos pueden sonar palabras duras, pero yo creo que son señales relevantes, que en el contexto latinoamericano creo que Argentina es uno de los pocos países que está rayando la cancha de manera de que efectivamente esta crisis no toque a los de siempre. En el resto de los países, por lo menos, por ejemplo, también aquí en mi país, las señales son las contrarias. Las señales hacia una fuerte protección a los empresarios, sin distinguir grandes empresarios y pequeños empresarios, y las señales hacia la clase trabajadora es que desde el Estado, por lo menos, las políticas no van a ir en una dirección tan potente como lo que está haciendo Argentina. Y aparte que igual lo que dice el presidente argentino tiene mucha vinculación con lo que es las realidades laborales de los países, donde Así es. lamentablemente, donde lamentablemente los trabajadores se quedan en la cola, reciben con suerte un salario que les alcanza para lo básico, para lo mínimo. En el caso chileno incluso ni siquiera alcanza para lo básico, el salario mínimo que se le denomina, y el empleador siempre es el que se lleva todas las ganancias, todas las oportunidades. Y ahora que estamos pasando por un momento de grave crisis, que todavía no vamos a ver todas las repercusiones, ahora estamos recién iniciando esta crisis, ellos se quieren salvar solos y optan por generar procesos de despidos masivos en vez de acordar colectivamente maneras en que la empresa y los trabajadores pueden sortear esta crisis, ojalá de la mejor forma. Y es que efectivamente lo mismo está pasando en el Ecuador. Días atrás se ha hecho público que una de las más grandes empresas de caramelos, de dulces, de galletas, que se llama Confiteca, ha despedido a más de 90 de sus trabajadores de planta, algunos con una estabilidad de más de 10 años trabajando para esa empresa, y un despido masivo
que luego de ser el primero, se han ido sumando otras empresas, como por ejemplo del sector florícola en la sierra, en la ciudad de Quito particularmente. Entonces vemos que algunas empresas se están sumando al despido masivo de trabajadores, ya que en el Ecuador algunos empleadores, mal asesorados por sus abogados, están terminando los contratos sin pago de indemnizaciones, alegando la terminación del contrato por motivo de caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido, te pregunto, Carla, ¿pueden en realidad los empleadores hacer uso de esta causal o solo es aplicable cuando la empresa no puede sostenerse más y tiene que entrar a un proceso de quiebra y liquidación? Sí, para que efectivamente la causal esté legalmente invocada, no basta con que haya sucedido este acontecimiento que sin duda es ajeno a las partes. Uno de los requisitos del caso fortuito fuerza mayor es que estemos ante un hecho que sea inimputable, que no provenga de la voluntad del empleador. Eso sin duda se configura. Pero no solo basta con eso, sino que además es necesario que haya sido imprevisible. Esto quiere decir que dentro de cálculos normales el empleador no lo haya previsto, pero además, y aquí es lo más relevante, es que sea un hecho irresistible. Y desde la perspectiva laboral, que sea irresistible implica que para el empleador debe existir una total imposibilidad de dar cumplimiento a sus obligaciones. Por lo tanto, en Chile también está ocurriendo, se está invocando esta causal precisamente para eximirse del pago de las indemnizaciones. Pero el tema está en que si a raíz de esta crisis se hace necesario generar despidos, estos despidos tienen que ser por las causales que dan derecho al pago de indemnización en aquellas empresas donde exista el patrimonio suficiente para dar cumplimiento a las mismas, porque de lo contrario simplemente se están aprovechando de esta situación de crisis para obviamente maximizar sus ganancias y eludir el cumplimiento del pago de indemnización. Totalmente de acuerdo. Otro tema es de que nuestras acciones o medidas que ha tomado el gobierno en el marco de lo laboral es de que de común acuerdo los empleadores pueden pactar con los trabajadores y que en su mayoría en el Ecuador no están organizados, no están sindicalizados, sino que serían acuerdos bilaterales del Vale. empleador con cada uno de los trabajadores de que puedan recibir las remuneraciones que en este momento están suspendidas el trabajo, pero que se les tiene que seguir pagando su sueldo, que puedan pactar cómo se van a pagar en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo creería que hoy le urge la necesidad a la clase trabajadora, a los trabajadores, de contar con esos recursos para poder garantizar sus necesidades más básicas. Entonces, este acuerdo deja como abierta una puerta a de que se pague a gotitas después de muchísimos meses. ¿Qué opinas tú, Carla, de esto? Sí, bueno, es algo muy similar a lo que ocurre en nuestro país y ahí está siempre el error de las políticas laborales de creer que el trabajador individualmente considerado está en un mismo pie que su empleador. Eso es completamente errado y falso. El trabajador individualmente considerado lo único que hace es someterse a lo que le diga su empleador. No hay ningún poder de negociación alguno en que el trabajador pudiera decir, mire, ok, entiendo la situación que estamos pasando, estos meses págueme, no sé, el 70% y el resto lo vamos a aplazar. Esa negociación va a ser totalmente en contra de los intereses de los trabajadores y lo que va a hacer beneficiar a la empresa. Por eso en nuestros países siempre está ese error de política legislativa de creer que es el trabajador el que va a poder negociar algo, que el trabajador no tiene poder alguno en esa Totalmente de falsa acuerdo. igualdad entre partes. Entonces ahí lo que se requiere son, lamentablemente ya nuestros países no fueron visionarios y no potenciaron el diálogo social y la negociación entre trabajadores y empleadores, que distinta es la realidad cuando en una empresa hay sindicatos fuertes que frente a este tipo de crisis u otra logra negociar con los empleadores de manera de sortearla. En la realidad de nuestros países, lo que tú me señalas de Ecuador y también ocurre en Chile, no tenemos un sindicalismo fuerte, los trabajadores están esencialmente fragmentados, no hay una noción de interés general, de una noción de clase trabajadora, y por el contrario, los trabajadores están en la total desprotección si es que no hay un sindicato fuerte. Y es por eso entonces que lamentablemente nuestros países nunca adoptaron políticas de fomento del fenómeno colectivo en las relaciones laborales,
que sin duda hubiese sido la mejor vía para afrontar esta crisis. Totalmente de acuerdo, Carla. Tanto es así en el Ecuador que solamente el 4% de los trabajadores se encuentran sindicalizados. Y de ese 4%, el 90% de esos sindicatos y de esas asociaciones de trabajadores forman parte del sector público, cuando la mayor cantidad de las explotaciones y de las violaciones de los derechos de los trabajadores se concentran en el sector privado, que es el gran empleador de los trabajadores en nuestros países. Pero parte de la estrategia del proyecto neoliberal que bañó a Latinoamérica fue atacar el sindicalismo y también cooptar a liderazgos que digamos, se ha repletado de muchos malos dirigentes, ¿no? Que dejan mucho que desear. Entonces, pero a esto, una propuesta que nosotros vamos a lanzar como Colmena es de que la banca privada debe de fondear con créditos de emergencia a los empleadores para que puedan satisfacer el 100% de los salarios mientras dure la emergencia en nuestros países. ¿Qué te parece? Claro. Mira, bueno, si es posible que la banca privada lo pueda hacer, me parece que sería una vía de escape. Otros países, otros modelos también están optando por inyectar recursos fiscales en apoyo principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que pudieran efectivamente tener dificultades para mantener las remuneraciones, los sueldos, durante el tiempo de suspensión, no así las grandes empresas. En nuestro país, como te comentaba, las señales políticas han sido completamente, desde mi perspectiva, erráticas, erradas, porque lo que ha hecho la autoridad laboral es decir que a raíz de las suspensiones de los contratos de trabajo, los empleadores no tienen obligación de remunerar. O sea, derechamente en Chile se les exime de la obligación de pagar remuneraciones sin distinguir empresas, y obviamente como no podemos dejar a la gente que muera de hambre, la gran solución es que este tiempo los trabajadores se van a pagar a cuenta de lo que en Chile se llama seguro de cesantía, pero se van a pagar a cuenta de un seguro de cesantía que es financiado en parte por los mismos trabajadores. O sea, la plata que cada trabajador mensualmente ha ahorrado en una cuenta administrada por una entidad privada va a ser para pagarse este tiempo de remuneración. Solo si esa plata es insuficiente, el Estado va a inyectar recursos, pero solo subsidiariamente. Entonces, imagina el cómo están los trabajadores hoy en día en Chile, totalmente desesperados. Las cuarentenas que se han decretado aún son aisladas en algunas comunas. Sabemos de que esto se va a expandir porque, por lo menos en el caso chileno, nosotros no estamos aún en el pic del virus, aún estamos con días calurosos, pero cuando estemos en pleno invierno la cosa lamentablemente va a ser distinta. Y vamos a tener a los trabajadores pagándose parte de su remuneración, no el 100%, con cargo a la cuenta de cesantía, sin distinguir el tamaño de la empresa. Entonces, por ejemplo, ahora hace poco, no sé si en Ecuador está esta multinacional que se llama Starbucks. No, no está, por suerte. Sí, menos mal, porque es una empresa con una cultura antisindical tremenda. Ellos ya anunciaron que se acogen a esta suspensión de la relación laboral y que no van a pagar un peso de las remuneraciones de los trabajadores, sabiendo que estamos ante una gran empresa que genera grandes utilidades y que por lo tanto tiene el patrimonio para solventar este periodo de crisis. Por suerte en el Ecuador esa suspensión sin pago de remuneraciones no se puede ni constitucional ni legalmente aplicar. Nosotros tenemos una constitución muy fuerte y un código de trabajo que viene arrastrando una cantidad de conquistas muy importantes para los trabajadores. Sin embargo, hoy sí que entra en contradicción porque los poderes públicos y sobre todo las autoridades de trabajo sí que tienen una ideología y unas acciones marcadas hacia la extrema derecha y a favor de los empleadores siempre. Y sobre los créditos que te decía que nosotros proponemos, son de obligatorio cumplimiento. O sea, nuestra propuesta es que se obligue a la banca privada a dar estos créditos de emergencia a los empleadores, porque si solo es una propuesta para que sea una suerte de dádiva, no lo van a hacer, porque ya bancos aquí en el Ecuador han donado unos que otros millones de dólares, pero eso son dádivas, porque en realidad deberían pagar todos los impuestos que han evadido o los impuestos que este gobierno les ha perdonado. No vamos jamás a creer que Drácula se vaya a ser vegetariano de la noche a la mañana. O sea, tienen que haber políticas públicas claras, reformas legales para obligarlos a que ellos sean corresponsables y que al ser los poderes económicos más fuertes, ellos tienen que contribuir a que
como sociedad salgamos de esta durísima crisis. Por otra parte, Carla, es importante conversar sobre lo que ya hablamos ahorita, la suspensión de la jornada laboral, que por razones obvias de salud pública los trabajadores se tienen que quedar en su casa. De acuerdo a nuestro Código de Trabajo ecuatoriano, en su artículo 60, el empleador debe pagar la totalidad de la remuneración y determinará la forma y horario en la que va a tener que recuperar esas horas que durante la cuarentena no está trabajando. Sin embargo, hay muchos abogados y gente que está esgrimiendo algunas consideraciones de que esto no debería de pasar. Sin embargo, lo he ratificado al leer la norma del Código de Trabajo de que esta sí que es una obligación de los trabajadores. Luego, digamos que volvamos a, entre comillas, a la normalidad, ellos recuperar las horas que no han trabajado. ¿Qué nos puede decir, Carla, al respecto? Bueno, lo primero que te puedo decir es que sin duda, al menos es una, como tú me estabas comentando, una solución mucho más favorable hacia el trabajador de la que se está dando en otros contextos latinoamericanos. Entiendo que en Colombia también pasa lo que está pasando en Chile, de que la suspensión exime al empleador del pago de la remuneración. El tema, el conflicto que se va a dar, de acuerdo a la norma que tú te refieres, el problema va a estar dado por cuánto tiempo se van a extender estas suspensiones a raíz de estas obligaciones de cada uno de nosotros de estar en nuestras casas. Porque si es un tiempo muy extendido, ¿cómo vas a después a programar recuperaciones horarias? No sé si en Ecuador existe, en Chile, en el Código del Trabajo chileno existe una norma que pone un límite diario a la jornada laboral. En Chile, las personas, independientemente de cómo distribuya uno, el legislador le dice la jornada laboral diaria no puede ser más allá de 10 horas, de manera de resguardar, porque imagínate que después que pase la crisis, se tengan que empezar a establecer estos pactos de recuperar horas, ¿qué va a implicar para los trabajadores jornadas cuán extensas? Entonces ahí también... Acá el ministro de Trabajo, en el acuerdo ministerial que emitió recientemente, ya fijó cómo van a ser las horas. O sea, son máximo hasta 12 horas diarias y puede incluir los sábados, que son hasta 8 horas de trabajo los días sábados. Sí sería la recuperación de las horas. Claro, y Carla, preguntándote un poco de la experiencia chilena, ¿qué pasa? Porque eso es algo que realmente es una preocupación muy grande para el pueblo ecuatoriano, sobre todo para el de Guayaquil. Fíjate tú que en el Ecuador el 62% de las personas económicamente activas se encuentran en el subempleo y en el desempleo. En ciudades como la mía, que es Guayaquil, gran cantidad de los trabajadores trabajan en negro, es decir, no trabajan en relación de dependencia, son comerciantes informales, autónomos en los espacios públicos, cuidadores de carro, vendedores de la bahía. Estas personas desde hace ya más de casi 3 semanas que no reciben nada. Y de ahí la necesidad que se ha venido impulsando desde algunos sectores sociales de una renta básica de cuarentena que permita hacer una cuarentena, quedarse en casa, pero de forma digna, porque de lo contrario, en contextos de mucha pobreza y desigualdad e injusticia social como la ciudad de Guayaquil, esto es una bomba de tiempo que puede explotar y puede desembocar en saqueos por hambre, por necesidad, o sea, de que les van a robar las fundas de comida a las personas cuando salgan de los supermercados, de los mercados. Y nuestros gobernantes no entienden la necesidad urgente de forma ordenada entregar una renta básica de cuarentena. Ellos han emitido un bono de $60, pero que no se siente que esté llegando, que incluso han habido ya manifestaciones a las afueras de la banca pública en la que se aglomera mucha gente a pedirlo, pero resulta que no están en la lista. Y esto es algo que tiene que ser generalizado para todas aquellas personas que no tengan un ingreso. Sí. Qué coincidentes son las políticas en países neoliberales, porque, bueno, nuestro país también tiene un alto porcentaje de trabajo informal y se le llama trabajo por cuenta propia a aquel que está en la esquina vendiendo jugo, comida. Eso es muy usual. Uno en las calles, bueno, ahora ya no se ve porque por la cuarentena la gente está en sus casas, pero ahí quizás los más desprotegidos, los que van a estar en más abandono, precisamente son los que están en la informalidad, fuera, trabajando en negro, y que ahora se ven imposibilitados de tener estos recursos. Son trabajos que se realizan, son trabajos de subsistencia. Y me parece que efectivamente la política pública debe estar direccionada
a tener una renta básica garantizada por todos los meses que se extienda la cuarentena. Y te comentaba que era coincidente porque en Chile, respecto de este segmento de trabajadores, se aprobó hace 2 semanas un bono, un subsidio, un bono familiar que es de 50.000 pesos chilenos por las cargas familiares que tenga la persona. Pero es un bono único, o sea, se lo dan ahora, es muy bajo, con ese bono uno no alcanza a terminar el ¿Eso mes en dólares? para cubrir ¿En dólares cuánto equivale? A ver, porque el dólar ha subido, pero debe ser como unos $70 más o menos, aproximadamente. Okay. Pero el costo de la vida en Chile, y yo me imagino que en Ecuador debe estar pasando algo similar, el costo de la vida ahora con la crisis ha subido. Los alimentos, los supermercados, todos los alimentos han subido de precio. Entonces, imaginémonos, trabajadores que en el caso chileno van a dejar de recibir el 100% de su remuneración, solo van a recibir un porcentaje a cuenta de este seguro. Lo que pasa en ambos países, un gran universo de trabajadores informales que no han dejado de prestar estos trabajos de subsistencia a raíz de la cuarentena, que van a estar en la total desprotección, con los precios subiendo, con bonos, en el caso chileno un bono de una sola vez, que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Tú sabes además que en el caso chileno nosotros esta crisis sanitaria nos pilló en medio de un contexto de revuelta social, de revolución social, a raíz de la crisis que hizo el modelo neoliberal en Chile, y por lo tanto este tema que tú me comentas de los saqueos, yo creo que es algo que se va a venir en Chile nuevamente, ya pasó, fue parte también de este movimiento social el que generaran saqueos y actos de violencia bastante dramáticos, y que se justifican por la exclusión en la que está gran parte importante de nuestra población, vive marginada, vive excluida. Con esta crisis sin duda van a ser los más tocados y los más afectados. Y mira, Carla, que al inicio hablamos de lo que pasa en Argentina, ahora que hablamos de la protesta y de que Chile vive una suerte ya de sociedad militarizada ya desde hace algún tiempo, y en el Ecuador también, porque nosotros tuvimos nuestro espacio de protestas sociales que solamente duró un mes, pero nos dio muchísimos muertos, que fue en octubre del año pasado, pero de ahí en adelante la sociedad ha permanecido militarizada también en el Ecuador y ahora más en el estado de emergencia. Yo entiendo el papel loable de algunos miembros de la fuerza pública en este contexto, no obstante otros han dado mal ejemplo y han abusado de la fuerza quienes incumplen el toque de queda, y han habido algunos videos que han circulado en redes sociales de tratos denigrantes, de que les pegan, les cortan el pelo, algunas cosas así. Pero hablaba del parangón con Argentina, porque ya los militares, por disposición del Ejecutivo, están dando otra cara al papel de los militares en Latinoamérica. Ellos están cocinando, los militares, y repartiendo comida en los barrios más pobres de Argentina, y adicionalmente toda su capacidad logística y médica la han puesto a disposición de los argentinos, han hecho hospitales móviles en los lugares más necesitados. Entonces, vaya, pues que de verdad Argentina está siendo ejemplo de cómo gestionar la crisis en estos momentos tan duros que vive Latinoamérica. Carla, otro tema que a todas luces está generando malestar es de que las autoridades ecuatorianas han dispuesto que los empleadores van a poder planificar cómo van a gozar las vacaciones de los trabajadores, lo que implica que pueden de manera obligada disponer que el goce, las vacaciones que tengan acumuladas, las tengan en este momento de cuarentena, es decir, que gocen paradójicamente sus vacaciones en casa. ¿Te parece justo considerar el tiempo de cuarentena como vacaciones? No, para nada. Eso es también ir en contra de este derecho que está establecido en favor de los trabajadores, que es precisamente para tener un tiempo de recuperación de energías físicas, pero para realizar otras actividades, no para estar en casa. Como te decía, es un derecho de los trabajadores, es el titular, por lo tanto no corresponde que en este caso el Estado intervenga para que ahora sea el momento de tomar estas vacaciones. En Chile ocurre, la misma autoridad laboral también ha dado como sugerencia que los trabajadores y empleadores acuerden
a impuestos, porque legalmente no lo puede hacer. Pero nuevamente esta idea del acuerdo, trabajador y empleador, no hay acuerdo, aquí hay una imposición. Y efectivamente a muchos trabajadores se les ha obligado a tomarse sus vacaciones, y también hay una prerrogativa que sí es unilateral del empleador, no sé si existe en Ecuador, que se llama feriado colectivo, y es cuando el empleador decide cerrar la empresa por el tiempo que duran las vacaciones, obviamente con el derecho a remunerarlas. Y todas esas medidas están siendo dirigidas para que ahora se adopten, pero resulta que el propósito de este derecho es la recreación, es pasar tiempo en familia, pero no el tiempo que hoy en día estamos pasando. Nadie está feliz hoy día en su casa, entonces no es la lógica. Totalmente de acuerdo. Es más, el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo dice que podrán incluso las vacaciones que no hayan gozado, es decir, que no estén acumuladas, sino las del futuro, también que en este momento las comiencen a gozar. O sea, eso es de verdad contradictorio incluso con la misma comunicación del gobierno nacional que le dice a la gente, quédense en casa por su seguridad, por salud pública, quédense en casa, esto no es vacaciones. Pero por otro lado, la autoridad de trabajo le dice a los empleadores, esto sí es vacaciones, hagan y deshagan con el tiempo de vacaciones de sus trabajadores. Increíble. Carla, mire, otro tema es que el decreto ejecutivo, el 1017, con el cual se declaró la emergencia en el Ecuador, dispuso la suspensión de la jornada presencial para los trabajadores del sector público en general, salvo ciertas excepciones que son imprescindibles para el manejo de la crisis, entiéndase a los trabajadores de la salud, de la seguridad, de los servicios básicos, de los víveres, a la gente que trabaja en los supermercados, los cajeros y el sector exportador. Sin embargo, al menos de lo que nosotros percibimos en los medios de comunicación, desde cómo nos informamos de las redes sociales, la autoridad de trabajo y la autoridad de salud no está vigilando ni reforzando las medidas de protección de todos estos trabajadores que hoy tienen mayor riesgo de contagio. En ese sentido, ¿qué opinión le merece? Porque creería yo que la autoridad de trabajo debe generar una suerte de inspecciones, de velar que los empleadores de cada uno de estos trabajadores que sí que están trabajando tengan una protección reforzada porque están corriendo un riesgo mayor de contagio. Sí, hay dos obligaciones que debieran estar reforzadas. Por un lado, para el empleador, de aquellos trabajadores en servicios esenciales o vitales que tienen que mantenerse, no obstante la cuarentena, el empleador está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la vida y salud de los trabajadores. En este caso de pandemia, no las medidas habituales, sino que medidas reforzadas dirigidas a evitar los riesgos de contagio, que van a estar obviamente muy vinculadas a lo que la autoridad sanitaria de Ecuador esté recomendando para evitar los contagios. Y desde otra perspectiva, también hay que reforzar la labor fiscalizadora de las inspecciones laborales, de las inspecciones del trabajo, para garantizar que efectivamente en aquellos lugares de trabajo donde a raíz de la función o los servicios que se otorgan a la comunidad tienen que seguir funcionando, los trabajadores estén debidamente resguardados, evitando al máximo la posibilidad de contagio. Yo leí el otro día una columna de cuál ha sido la clave en China, donde nace el virus para el control. Y una de esas claves fue la utilización de una mascarilla, no la común y corriente, una mascarilla especial que yo creo que todos los países, todos los trabajadores que actualmente, no obstante las cuarentenas, quieren que igual salir a la calle, arriesgando sus vidas, debieran tener las medidas de protección más adecuadas y eficaces para evitar que ellos se contagien, porque ellos nos están ayudando a todos nosotros a que podamos tener todavía alimentos, un supermercado abierto, la gente del transporte, etcétera, la gente de los hospitales, que ellos están arriesgando sus vidas por todos nosotros. Totalmente. Carla, al igual que en Ecuador, me imagino que en Chile existen esos trabajadores de entrega a domicilio, estos que se los conoce como riders, estos jóvenes con estas grandes mochilas a la espalda que trabajan para aplicaciones como Uber, Deliveroo o Globo, y que hoy en día han sido, digamos, fundamentales para que muchas familias se queden en casa, porque ellos hacen el trabajo de comprar las cosas y llevarlas
a las casas de cada una de las familias. No obstante, desde antes de que ocurra la pandemia ya había un debate abierto sobre la situación laboral de estos jóvenes. Y hoy, que ya estaban desprotegidos porque no tienen una relación de dependencia y por tanto no tenían una afiliación a la seguridad social en el caso ecuatoriano y se los hacía ver a la sociedad como una suerte de emprendedores y de trabajadores autónomos, estaban desprotegidos en un trabajo de riesgo porque montan bicicleta, moto en las calles. Y hoy, con la pandemia, se agrava muchísimo más su situación de riesgo. En ese sentido, el Estado debería tomar algunas medidas para protegerlos y al menos por estos momentos darle cobertura a la seguridad social para que tengan unas mínimas garantías médicas si se caen en la bicicleta, en la moto, si se enferman. Entonces, sí que me gustaría que reflexionemos juntos sobre la experiencia chilena, tu expertise en derecho laboral, sobre lo que hoy se debe hacer por los riders y lo que debe pasar a futuro, teniendo en cuenta que ya en algunos países hay sentencias muy importantes que han reconocido que existe una relación bilateral, ¿no? Que existe una relación laboral en realidad con estas millonarias aplicaciones como Uber. Así es, están todas acá en Chile, todas las que nombraste. Efectivamente, esta es una de las zonas grises del derecho del trabajo, donde hay elementos que desde la perspectiva de los dueños de estas plataformas señalan la persona define, elige horario, elige si lo hace, si no lo hace, y por lo tanto no son trabajadores dependientes. Pero como tú bien indicas, ya hay sentencias en distintos países dando cuenta de que efectivamente acá el elemento gravitante de la dependencia está dada por quién, o sea, por el hecho de que ese trabajador por sí solo jamás estaría realizando las funciones de repartidores. Si no fuera porque existen estas aplicaciones y esta conexión con un usuario, esa persona no estaría desempeñando su función. Por lo tanto, hay una relación laboral con otros signos de dependencia, no los habituales, y es que el trabajo día a día a raíz de las tecnologías va cambiando. Eso no quiere decir que los vamos a dejar en desprotección. Y efectivamente, como tú me relatas, en Ecuador, acá en Chile, siguen operando, ahora cumplen una labor súper esencial porque permite que las personas estén resguardadas en sus casas, pero a cambio de eso tenemos a muchos jóvenes que por la necesidad de trabajar para poder subsistir arriesgan su vida. No solo en lo que ya antes lo arriesgaban a no tener puro accidente laboral, etcétera. Ahora mucho más con el riesgo de contagio de este virus que tiene una alta propagación. Y efectivamente debieran adoptarse medidas mientras la situación no sea tan grave y puedan seguir operando, medidas de incorporarlos a la seguridad social y por sobre todo cuando ya hay medidas más drásticas de obligación de cuarentena, incorporarlas a esta idea que tú también me indicabas de renta básica nacional, porque estas personas, a ver, yo no creo que sabiendo los riesgos de este virus, viendo todo lo que ha pasado a nivel mundial, las personas quieran estar en la calle trabajando. Lo que lo están haciendo hoy en día es porque si no, no comen. No comen, exactamente. Esa es la verdad. Es la cruda realidad de nuestros países. Yo lo veo a diario acá en mi país y es una tristeza de que quienes tienen en sus manos la posibilidad de generar políticas públicas no estén pensando en los más vulnerables. Para finalizar, Carla, me gustaría preguntarte qué tan viable es que exista un bono para los trabajadores que se encuentran en la primera línea, que son todos estos héroes que están dando batalla a esta pandemia que azota nuestra sociedad. Entiéndase a los médicos, a las enfermeras, a quienes limpian los hospitales, a quienes están limpiando nuestras calles. Todas estas personas están poniendo su vida para salvar cientos, miles de vidas. Creería en ese sentido que nuestra sociedad organizada, que son los estados, tienen la obligación moral de dar un bono adicional. En el caso de la Colmena, en la propuesta que estamos diseñando para un plan de acción emergente y de urgencia para la ciudad de Guayaquil, de que se les otorgue un bono por parte de sus empleadores de $200 mensuales, mientras dure la emergencia. En ese sentido, Carla, me gustaría saber cuál es tu opinión. Estoy completamente de acuerdo, como lo mencionábamos respecto de los trabajadores de plataformas digitales, en el caso de los trabajadores de la salud, el riesgo
que ellos están teniendo cada día que hacen su turno es inmenso. Y ojo que no solo el riesgo de ellos en tanto personas, sino que ese riesgo lo llevan a sus casas, donde están sus hijos, eventualmente padres, esposos, esposas, y por lo tanto, como sociedad, es importante valorarlo. Yo creo que sin duda ellos sienten el respeto que hoy en día estamos teniendo por las labores, no solo del personal de salud, como tú bien decías, los que hacen el aseo, los que todos los días nos están recogiendo las basuras de nuestras casas, porque la misma basura también son focos de infección. Entonces, yo creo que qué relevante es que este momento sirva para reflexionar sobre el valor del trabajo que hacen las personas. Y una manera, sin duda, importante que se tiene que hacer, sobre todo para quienes tienen sueldos más bajos, es un incentivo especial, un bono por la labor que están desempeñando hoy en día. Así es, Carla, hasta aquí ha llegado la entrevista. De verdad que ha sido un placer conocerte y dialogar contigo y estoy seguro que esta conversación, tus respuestas, servirán como una herramienta para que los trabajadores sepan exigir sus derechos para con los empleadores de nuestros países, que son hermanos, y no, y contribuir a, digamos, tener argumentos, ¿no? Para poder defender los derechos de nuestra clase trabajadora, que como inició esta entrevista, en momentos de crisis, lo que nos ha demostrado es la historia, que quienes están en el poder generalmente cargan todo el peso de esa crisis sobre la espalda de los más débiles, que son nuestros trabajadores. Te dejo con la palabra para que te despidas de nuestros amigos y amigas de la Colmena. Bueno, gran saludo y abrazo en estos tiempos, que para los trabajadores y trabajadoras del país sirva también para ver la importancia de estar organizados. Yo creo que si en nuestros países hubieran sindicatos fuertes, las consecuencias de la crisis no se cargan hacia los trabajadores como es lo que está ocurriendo. Y fuerza este tiempo, como les decía, nosotros estamos recién comenzando con esta crisis sanitaria. Yo veo las imágenes de Ecuador y son desoladoras, son de mucha tristeza, y espero que pronto existan políticas públicas que vayan dirigidas a proteger a la población, y no lo contrario. Así que un abrazo grande, muchas gracias por el contacto y por la entrevista. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo, Carlos.